El viento cortaba como cuchillos sobre el horizonte gris, arrastrando consigo la ceniza de ciudades destruidas, la memoria de aldeas abandonadas y el eco de hombres que ya no volverían a casa. La niebla se deslizó sobre los bosques y campos helados, silenciosa, pero cargada de juicio, como si decidiera quién debía vivir y quién sería borrado de la tierra. Cada paso de los soldados resonaba sobre la nieve endurecida, un crujido que se mezclaba con el distante rugido de los cañones y el lamento fantasmal de la artillería que aún no cesaba. A nadie hablaba. Las palabras se habían congelado en el aire, reemplazadas por miradas tensas y respiraciones que se volvían vapor ante la frialdad de un mundo que parecía haberse detenido. Los oficiales avanzaban delante de sus unidades, los rostros marcados por semanas de hambre, miedo y frío. Sus ojos buscaban líneas imaginarias en la niebla, tratando de adivinar qué enemigos se ocultaban, qué trampas habían dejado atrás y quién de sus hombres caería antes del amanecer. La retirada era una sucesión interminable de decisiones imposibles, cruzar un río medio congelado, arrastrar artillería bajo el peso de la nieve, dejar atrás heridos conscientes de que nadie podría salvarlos. Cada instante se sentía como un juicio, cada segundo un recordatorio de la fragilidad humana frente al invierno y la guerra. Un batallón se movía con cautela, siguiendo senderos que apenas podían distinguirse entre árboles ennegrecidos y sombras que la niebla multiplicaba. Hombres con los uniformes desgarrados y las botas cubiertas de hielo avanzaban en silencio, conscientes de que cualquier ruido podía atraer a los francotiradores soviéticos que acechaban más adelante. Cada ráfaga de viento traía consigo la mezcla de pólvora y humo de ciudades quemadas, y con ella la memoria de aquellos que ya no podían moverse. Un soldado cayó de rodillas, incapaz de soportar la fatiga, y la niebla lo envolvió como un manto, borrando su figura lentamente del grupo. Nadie miró atrás. El deber y el miedo empujaban los cuerpos cansados hacia adelante, aunque el destino de cada uno pendiera de un hilo invisible. Los oficiales discutían en susurros, trazando mapas mentales sobre territorios que habían dejado de pertenecerles. El general Mayo R., un hombre cuya barba mostraba más canas de las que recordaba, examinaba a sus hombres con ojos que no podían ocultar la desesperación. Sabía que cada decisión era una sentencia. ¿Qué ruta tomar? ¿A quién dejar atrás? ¿Qué unidad sacrificar para salvar a la mayoría? El pensamiento de los que quedaban atrás lo perseguía como un espectro en soldados heridos cubiertos de nieve, congelándose lentamente, sus gritos amortiguados por la bruma. No había espacio para la duda. No había lugar para el remordimiento. Solo la marcha interminable, los pasos que crujían bajo botas empapadas y el aliento que se convertía en hielo al salir de la boca. La niebla no era solo un fenómeno atmosférico, se había transformado en juez y verdugo. Se filtraba entre los árboles, se enroscaba sobre los cuerpos y ocultaba emboscadas. A través de ella, los cañones soviéticos lanzaban su fuego preciso, detonaciones que hacían temblar el suelo y arrancaban gritos ahogados de quienes creían estar a salvo. Cada explosión era un recordatorio de que la guerra no perdonaba, de que la naturaleza y el enemigo conspiraban juntos para determinar quién sobreviviría. El frío era igual de implacable, congelando músculos, rostros y esperanza. Hombres que habían sobrevivido semanas de combate caían bajo la nieve, envueltos en su propia respiración y en el silencio que solo la niebla podía ofrecer. En un claro cubierto de escarcha, un pelotón encontró a un niño solo, con la mirada perdida y los labios morados por el frío. Nadie sabía de dónde había venido, ni qué familia había perdido. Un soldado se agachó y le ofreció un abrigo rasgado, un gesto que parecía insignificante frente al horror que los rodeaba. Pero incluso en medio de la desesperación, en medio de la niebla que decidía quién viviría y quién moriría, ese pequeño acto de humanidad brilló como un faro en la oscuridad. El niño siguió al pelotón, y por un instante, la marcha se sintió menos como una condena y más como un camino de supervivencia compartida, aunque la sombra de la muerte nunca se apartara del costado. Los días se sucedían sin sol, y la noche traía consigo un frío que parecía cortar el alma. Los hombres dormían en intervalos de conciencia, apoyados unos sobre otros para no ceder ante el hielo que amenazaba con robarles la vida mientras dormían. Cada respiración se convertía en una lucha, cada paso
un desafío contra la fatiga y la desesperación. La nieve bajo sus pies estaba teñida de sangre seca, de recuerdos de amigos caídos, de la memoria de aldeas enteras que habían desaparecido en llamas. La retirada no era solo física, era mental. Un descenso hacia un abismo donde la esperanza se medía en segundos. Donde la niebla podía robar no solo la vida, sino también la voluntad. En la cima de una colina, el general Mayo Ere observaba el horizonte con una mezcla de temor y fascinación. La niebla había levantado un muro invisible, transformando el terreno familiar en un laberinto mortal. A lo lejos, se percibían sombras moviéndose lentamente, eran unidades amigas que avanzaban o soldados enemigos que acechaban. Nadie podía distinguirlo con certeza. Una ráfaga de artillería estalló levantando un muro de nieve y tierra, y el general se vio reflejado en los ojos de sus hombres. Miedo, duda, cansancio y la inexplicable fuerza que surge cuando la vida pende de un hilo. Cada decisión que tomaba podía salvar a algunos y condenar a otros. Cada orden era un juego con la muerte. En la niebla, los sonidos se distorsionaban. Pasos lejanos se volvían cercanos, disparos aislados parecían infinitos y gritos mezclados con el viento producían ecos que confundían los sentidos. Los soldados aprendieron a leer la niebla como un enemigo silencioso. Un movimiento sospechoso podía ser una emboscada, un silencio prolongado, la antesala de la muerte. Algunos comenzaron a hablar en susurros apenas audibles, compartiendo recuerdos de hogar, de comidas olvidadas, de promesas incumplidas, intentando aferrarse a la humanidad que la guerra amenazaba con arrebatarles. Pero la niebla no preguntaba por historias ni recuerdos, solo exigía que cada uno demostrara que merecía vivir un minuto más. Un camión quedó atrapado en la nieve profunda, y los hombres tuvieron que empujarlo, usando toda su fuerza para liberar la artillería pesada que transportaba. El motor rugió débilmente, temblando como un animal herido, y la niebla se deslizó sobre ellos, cubriendo la lucha con un velo de indiferencia. Cada movimiento era un sacrificio, cada gota de sudor y cada respiración un recordatorio de que el destino de cada hombre estaba suspendido en el aire helado. Cuando finalmente el camión avanzó, dejó atrás un rastro de huellas en la nieve, un registro de vidas que podrían no cruzar el amanecer siguiente. El general recordaba los rostros de los soldados que habían perdido, los amigos que habían caído en emboscadas silenciosas, en campos que ahora estaban vacíos, salvo por los cadáveres cubiertos de hielo. La culpa pesaba tanto como la nieve sobre sus hombros, pero no podía detener la marcha. El deber lo arrastraba, igual que la niebla que parecía decidir con precisión quién merecía sobrevivir y quién sería olvidado. Cada instante estaba impregnado de miedo y de asombro, de dolor y de admiración silenciosa por la resistencia humana que continuaba, a pesar de todo, a avanzar. En un río congelado, los hombres cruzaban lentamente, sintiendo que cada paso sobre el hielo podía ser el último. Algunos resbalaban, otros se hundían hasta las rodillas en grietas invisibles, y la niebla envolvía todo, mezclando gritos de auxilio con el rugido de la corriente y el silencio absoluto de quienes ya no podían moverse. La guerra se había convertido en una coreografía macabra, y la niebla era la directora que seleccionaba a su manera los actores de esta tragedia interminable. Los sobrevivientes miraban a sus compañeros con respeto y temor, sabiendo que la línea entre la vida y la muerte era más fina que un suspiro. A medida que la noche caía, la nieve se volvía un manto uniforme, borrando caminos y señales, confundiendo a los hombres que avanzaban bajo órdenes que parecían perder sentido. La niebla se espesaba, oscureciendo todo, y los sonidos se reducían a murmullos y crujidos. El general menor comprendió que el verdadero enemigo no eran solo los soviéticos, ni la artillería, ni los rifles. Era la incertidumbre, era la imposibilidad de saber, de distinguir, de anticipar. Cada decisión tomada en ese aire helado podía salvar una vida o condenar a toda una unidad. La guerra no era una cuestión de coraje o estrategia. Era un juego cruel de azar y resistencia. Y la niebla era quien lanzaba los dados. Cuando finalmente los hombres llegaron a un claro donde podrían reagruparse, la luna iluminó la escena con un resplandor frío y plateado. Los sobrevivientes se detuvieron, respirando con dificultad,
Mirando alrededor, la niebla comenzaba a dispersarse lentamente, revelando los cuerpos de aquellos que no pudieron seguir, los restos de equipos abandonados y la memoria silenciosa de cada sacrificio. El general Mayo R. cerró los ojos un momento, escuchando el viento que soplaba entre los árboles y el eco de la artillería distante, y supo que la guerra había dejado marcas que ningún hombre podría borrar. La niebla había decidido, y ellos habían sobrevivido, pero no sin precio. En el amanecer helado, mientras la nieve crujía bajo los pasos, el general miró a los rostros cansados de sus hombres. Algunos se aferraban a recuerdos de casa, otros simplemente continuaban, movidos por la inercia de la supervivencia. La niebla se retiraba lentamente, dejando al descubierto un mundo devastado, pero también un testimonio silencioso de resistencia. La guerra podía arrebatar pueblos, ejércitos y ciudades, pero no podía borrar la capacidad humana de seguir, de levantarse y de caminar, incluso cuando todo alrededor parecía decidido por un destino cruel e invisible. Y así, mientras el viento arrastraba los últimos restos de la niebla y los pasos de los hombres se perdían en la distancia, el general comprendió que aquel día no fue solo un día de retirada, fue un día en que la humanidad se enfrentó al juicio del frío, de la muerte y del silencio. Y aún así, algunos sobrevivieron. El día en que la niebla decidió quién iba a morir, quedó grabado en la memoria de los que continuaron, como un recordatorio de que la guerra no solo mide fuerzas, sino voluntades, coraje y la capacidad de soportar lo insoportable. Y mientras el horizonte se abría ante ellos, la nieve brillando bajo la luz débil del sol invernal. La voz de la historia susurraban incluso en el final más oscuro. La resistencia humana persiste, callada, solitaria, pero invencible. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete para más historias.